Estamos en la sala. 1902. Está todo oscuro. De repente aparece un hombre. 1902, por favor. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Podrían apagar la luz o cómo la apago? Ay, va de nuevo, perdón. Les repito, estamos en 1902, No estamos en el 2000, ¿qué año es? ¿2014? No, ya ni sé qué año vivo. Me choca. ¿Quién es usted? Ay, perdón. Ah, wow. 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 Ustedes no están impresionados, yo sí. Wow. No, estamos en 1902. No estamos en el tiempo, estamos en 1902. Estamos saliendo de la sala. Wow. El corazón me está palpitando así. Lo veo cada vez y digo, wow. ¿Cómo se habrá visto en 1902 eso?
¿Cómo? No puedes decir, ay, qué chafa. Mi hermanito lo hace con Playmovie. Sí, lo sé. Y no me importa. Estamos en 1902. ¿Se explicó? ¿Qué es lo que...? Sí, hay una parte donde le están picando la pompi, ¿no? ¿Qué es lo que se me dice? Detiene la cámara, ¿se explicó? Entonces, detiene la cámara, la, detiene el negativo y vuelve a poner la cámara y ya nada más junta el negativo. Claro, nosotros lo sabemos y decimos, ay, qué fácil. Sí, pero imagínense, los Méliès lo único que querían era que se siguiera reproduciendo el movimiento. Méliès lo que hace es deteniendo el movimiento, genera movimiento. Y va más allá, cuenta una historia. Esta historia tiene un conflicto. Chafa si quieren, sí, parecer el santo contra las momias de Guanajuato, sí, está chido. Pero hay un conflicto hasta metafísico, si se quieren ver ya así bien filosóficos, ¿no? El hombre común y corriente contra lo sobrenatural. Qué bonito, ¿no? Estamos en 1902. Creo que salgamos ahora de la sala. Acabó la oscuridad, llegamos al cine y dijimos, ¿qué vimos? ¿Viste cuando apareció? ¿Viste cuando el murcielaguito se convirtió en vampiro? ¿Y viste cuando apareció la calaca? ¿Y viste cuando las pompis? ¿No? Y cuando aparecieron las mujeres. ¡Ah! Es como ver el Hobbit, ¿no? ¿Sigo siendo claro? Eso es muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Por eso quiero que hablemos de la historia de la recepción. También de la historia de la tecnología. ¿Voy siendo claro? Me regreso. Que si se dan cuenta ya prácticamente ya vendí mi hipótesis, mis conclusiones, pero bueno, no importa. Es eso. ¿Sí voy siendo claro? Como hay muchas analogías entre una cosa y otra. Hablé de Méliès, pero también estoy hablando del Hobbit. Voy a hablar de otras cosas, porque vamos a ir más allá del Hobbit. ¿Ok? ¿Sí voy siendo claro? Me regreso. ¿Por qué entonces de ahí? Porque es eso, ¿no? Dice, Méliès era el primer antecedente del cine espectáculo, de este tipo de cine que se... Ay, Dios, no veo bien. Méliès era el primer antecedente... Ay. Méliès era el primer antecedente del cine espectáculo, de ese tipo de cine que se apropiaba de la realidad para convertirla en ilusión. El modificar los vestuarios, los rostros, los escenarios, el introducir el trucaje y el artificio como bases principales de su trabajo, formaban, pues obviamente, lo que vimos. Yo les voy a preguntar, ¿qué son los Vengadores? Mira, pues, es que repito, podemos estar en contra, estamos a favor de, pero ahorita vamos para allá. Ahora, de Méliès voy a saltar a las diferentes irrupciones de las tecnologías paradigmáticas en la historia del cine. Digo, Méliès podría ser toda una tesis de maestría y doctorado, ¿no? Desafortunadamente no tenemos, pero tenemos muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo una hora. Ahora, estas irrupciones de tecnologías paradigmáticas en la historia del cine no son todas, pero sí han sido las más sismáticas. Puede que me falte alguna. Si me falta alguna, me dicen, me corrigen y voy a estar muy feliz. Pero las que yo consideré las más... Ahora, hay algo que yo le denomino, eso es mío, ¿eh? No crean que lo leí en algún libro. Yo le llamo el síndrome del vaticinio. Al ser humano le fascina, está contaminado por este síndrome. ¿Qué es el síndrome del vaticinio? Que siempre le fascina augurar cosas, para bien o para mal. Sí, ¿no? Y por lo general, como bueno, depende. Si eres gringo, te fascina augurar buenas cosas, ¿no? Vas a ganar la guerra de Irak. Si eres mexicano y como sabes que después de cada sección viene una crisis, sabes que viene lo peor. Entonces, es cultural el síndrome del vaticinio, ¿no? Eso está padre. Eh, sin embargo, el síndrome del vaticinio nos va a llevar a algo que sí está muy inherente dentro de la cultura teleológica del occidente, que es la idea del apocalipsis, la idea de la catástrofe.
me explico? Cuando Occidente, debido a la irrupción de la Biblia como organizadora social de toda una cosmovisión, su corpus prácticamente es la catástrofe. Hay que recordar que para el año 1000 muchas personas pensaban que el mundo ya se iba a acabar, ¿no? Un poco lo que habíamos comentado acá. Padre, lean, en verdad leer sobre milenarismo es la cosa más extraordinaria del planeta. Leanse a Jacques Le Goff y a Georges Duby, que tienen muchas cosas muy interesantes sobre el milenarismo. Pero el milenarismo es precisamente eso. Muchos pensaban que en el año 1000 iba a llegar Jesús junto con el Apocalipsis, y entonces el mundo se iba a acabar. Y entonces hubo una proliferación de sectas, ¿no? Hubo muchos motines, hubo un enorme descontrol social. Si de por sí la Edad Media ya era en sí misma caótica, ¿no? Debido a que los estados-nación eran muy débiles, imagínense ahora con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No, bueno, eso estaba de locos. Y luego ahí los islámicos ahí en las puertas de Occidente, no, era un campo de cultivo impresionante, ¿no? Para hacerle creer a la gente que el mundo ahora sí se iba a acabar. Eso es muy interesante. Y sin embargo, yo les voy a preguntar, ¿eso desapareció cuando llegamos al 1010? No, al contrario, es algo que se ha ido intensificando, que todavía se intensifica más durante la Segunda Revolución Industrial. Está el milenarismo, pero luego está la peste negra. Léanse el miedo en Occidente. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Que me gusta, Jean Delumeau. Jean Deleume. Jean Delumeau. En Occidente. Historia del miedo en Occidente. Una joyota. Jean Delumeau. Entonces, Delumeau, precisamente eso, ¿no? Trata de indagar qué es lo que ha atemorizado a Occidente. Curiosamente, la mayoría de las cosas que lo han atemorizado tienen una buena dosis de su origen en el milenarismo. El fin de las cosas, ¿no? El occidental siempre ve en la peste negra, que ahora sí ya se le va a acabar, ¿no? Y de repente, pues, todas las plagas que han azotado. Y de repente llegamos a la revolución hipertecnologizada, las sociedades postindustrializadas, como nos fascina, ¿no? Leemos a Nostradamus como si viviéramos en 1500. ¿No? Y luego que los mayas y que el código Da Vinci, quién sabe qué tantas. No, bueno. Digo, si eso no es el milenarismo, entonces, ¿qué es? Alguien que me lo explique. Y luego que las sectas, que el New Age, y que luego los narcosatánicos, y que Gloria Trevi, todas estas jaladas, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Si se dan cuenta, la fama se apoya mucho en el milenarismo. ¿Me explico? Y yo les voy a preguntar, el cine hollywoodense, la mayoría de las recaudaciones que consigues a través del cine, ¿qué? Catastrofista. Y el cine catastrofista es un eco del ¿qué? Del milenarismo. ¿Sigo siendo claro? Me regreso. ¿Por qué hago tanto hincapié en el catastrofismo? Porque es un chip. Nos fascina pensar que las cosas se van a acabar y de la peor manera, ¿no? Mi novio me va a tronar el corazón y ay, ¿no? Como Romeo y Julieta, nos vamos a suicidar los dos. No es cierto, muchachos, eso no existe en la vida real, ¿no? Te va a dejar de vivir con otro y tú te vas a encontrar a otro. Eso pasa ya, ¿no? ¿Por qué hago tanto hincapié en estas cosas tan superficiales? Porque lo mismo pasó con la irrupción de las tecnologías paradigmáticas en la historia. Lo mismo pasó. Creo que la mayoría de nosotros vimos el artista. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? De una manera muy simplona, muy bonita, muy jocosa, que plantean precisamente esta enorme preocupación que irrumpe en 1928, ¿no? La irrupción del sonoro. Como sabemos, prácticamente a lo largo de esos 30 años que llevaba el cine mudo había alcanzado un perfeccionamiento técnico, estilístico y narrativo incomparable. Y
Y eso es muy interesante. Y ahorita voy a sacar mi primera conclusión de la última. Cuando irrumpe el sonoro, ¿alguien ha visto Cantando bajo la lluvia? Es precioso, ¿no? Cantando bajo la lluvia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está la actriz que habla horrendo? ¿Cómo se llama esta actriz? ¿Mande? Ándale, Lila. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan que está? Aparte, me gusta, ¿no? Una voz horrenda, ¿no? Pero aparte no se puede mover, ¿no? Y se trata de mover y ¡pam! Se va hasta para atrás, ¿no? Se va para atrás. Es muy bonito porque no se puede mover. De hecho, cuando irrumpe el sonoro, va a generar tres cosas muy interesantes. Un regreso al modo de representación primitiva. La cámara casi todo el tiempo está fija. Casi. Si uno ve las películas de 1930, son lentísimas. Y hay pocos planos, o hay planos, o hay muchos planos, más bien muchos planos cerrados, porque hay que estar escondiendo los pinches bocinotas, ¿no? Incluso si se acuerdan, le ponen un microfonote pero escondido detrás de un montón, de un rosal, porque, y aparte casi le tapa la cara, ¿no? Es precioso eso. ¿Sí me explico? Es decir, en lo que se asimila a una tecnología paradigmática dentro del lenguaje audiovisual, genera una especie de retroceso. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse, hay que reconfigurar y más en Hollywood, ¿no? Donde la producción es industrial, donde la producción es acelerada, no se puede detener. Entonces, en lo que uno se ajusta a estas nuevas tecnologías, pero no se pueden acortar los tiempos, porque acortar los tiempos es agrandar los costos. Perdón, extender los tiempos es a su vez extender los costos. Entonces la misma marcha tiene que seguir su mismo ritmo. Y sin embargo, no puede marchar al mismo ritmo. Y aparte tenemos esto, ¿no? Tenemos una especie de retroceso, las tomas son más cerradas, son estáticas, se llevan a cabo en espacios cerradísimos, ¿no? Es decir, si algo conquista el mudo es el exterior. Hollywood, debido a al sol, ¿no? Conquista algo que era impensable en Europa debido a que todo el tiempo es muy nublado, que son los exteriores. Pathé, ¿no? Los Gaumont, o sea, los grandes estudios franceses, no tenían la luz que sí tenían los norteamericanos, gracias al sol californiano. Entonces, hay una cosa muy interesante que se conquista gracias al cine Hollywood, que son los exteriores. Y obviamente el cine mudo lo va a permitir, va a estandarizar, ¿no? El uso de exteriores. Cuando irrumpe el sonido, el cine se tiene que volver a ¿qué? Cerrar. Eso es muy bonito. Luego que hay como una especie como de retroceso, que no es un retroceso, es una asimilación. Por eso hay que ir buscando como las palabritas. Y hay otra cosa todavía más catastrofista, ¿no? Que es lo que con eso juega mucho el conflicto del artista. ¿Qué es lo que le pasa al protagonista? ¿Mandé? Tiene que aprender a hablar. Es decir, tu estatus de estrella desaparece cuando tiene que comenzar a ¿qué? Hablar. Y así, como saben, a muchas estrellas durante el sonoro, muchas estrellas del mudo cuando pasan al sonoro desaparecen. Creo que el reflejo más desgarrador es la de Sunset Boulevard, ¿no? Gloria Swanson. Película. Qué manera de contarte la tragedia, ¿no? El paso del mudo al sonoro, ¿no? Esta mujer que todo el tiempo está conviviendo con sus fantasmas, ¿no? Estos días gloriosos del pasado que ahora se derrumban y está recluida en una mansión, ¿no? Que logró acuñar gracias a la fortuna que hizo cuando ella fue una gran estrella durante el cine mudo. Entonces es muy interesante. Los estudios, no son el sonoro ya existía en el 28, pero se empieza a estandarizar hasta el 31, 32, fíjense, 4 años, ¿no? Y en el 33 ya es un formato estándar. ¿Pero por qué? Pensemos en Chaplin, ¿no? Chaplin jamás hizo una película sonora. No puede decir, pues sí, en Candilejas hablan. Sí, pero todos hablan, él no. Piensen en tiempos modernos, ¿no?
Chaplin fue de esa figura paradigmática que supo adaptarse, ¿no?, a esta enorme revolución. Pero, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque cuando irrumpe el sonoro, los estudios estaban en contra. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que dejaba ganancias? ¿El Star System o la película? El Star System. ¿Me explico? Y entonces, la gente si comenzaba a hablar, iban a espantar, ¿no? Como es el caso de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Entonces es muy interesante. Y entonces por eso los estudios tardan tanto tiempo en asimilar y estandarizar la nueva tecnología. ¿Por qué? Otra vez regresamos al sentido catastrofista que se tiene de una irrupción paradigmática. Los grandes formatos. La TV contra los grandes formatos también, ¿no? Hay que recordar que durante los 50, cuando irrumpe la televisión, vaticinaban el fin del cine. Fíjense. Eso que nos vienen contando desde hace 5 años es tan viejo como la historia del cine. Cuando irrumpe la televisión, igual pensaban que se iba a acabar el cine, ¿no? El cine como nosotros lo entendemos, acudir a una sala, sentarse y ver una proyección. No es cierto. ¿Cómo responden los grandes estudios a la irrupción de la televisión? Los grandes formatos, exacto, ¿no? El cinemascope, las pantallas panorámicas. Y entonces hay una corriente, se intensifica el western, porque si el western, si de algo abreva, es de qué? Del paisaje, es decir, un western en una cabaña no es un western, ¿no? Vayamos de acuerdo. Es decir, el western necesita el espacio. De hecho, yo tengo una tesis que hasta me dan ganas de escribir un libro. El western es para la historia del espacio, a ver, ¿cómo plantearlo? Es decir, el western es para la historia del cine en términos espaciales lo que Orson Welles es en términos de innovación. ¿Saben todas las innovaciones tecnológicas que produjo el western? Muchas, no las sé, pero yo estaba leyendo un catálogo y dije, ay Dios, les cae. Tan solo seguir a los caballos, punto. No sé si es un caballo. El montaje, ¿no? El sol inclemente, o sea, los cambios, ¿cómo grabas en el desierto? Bueno, se puede, ¿no? Pero el western en verdad es una provocación para la producción. Sí, dígame, ¿va a hablar? Efectivamente, ¿no? Y eso es muy interesante porque, si se dan cuenta, la incorporación de los grandes formatos surge también como una respuesta a una latencia catastrofista. Es decir, piensan que la televisión va a desplazar al cine. Sin embargo, impulsa otra vez, ¿no? Si se dan cuenta, el sonoro aparentemente va a generar una reconfiguración y sin embargo impulsa una reconfiguración audiovisual. La irrupción de la televisión impulsa una reconfiguración audiovisual. ¿Interesante? ¿Estoy diciendo claro? Y, la Segunda Guerra Mundial. Se le debe tanto a la Segunda Guerra Mundial, tanto en términos técnicos. Repito, estoy hablando de la historia del cine en términos tecnológicos. La historia del cine no es esto. ¿No? Se queden con esto, ¿no? Solamente les repito, ¿no? Para los que fueron llegando después, estamos tomando solamente un fragmento de las diferentes maneras en cómo se puede leer la historia del cine y lo estamos leyendo desde la historia del cine, desde una visión teleológica aunado a la incorporación de tecnologías paradigmáticas, ¿no? ¿Está bonito el asunto? Entonces, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a permitir muchas cosas. Primero, se fue la palabra, los lentes. Los lentes se deben de perfeccionar. ¿Por qué? Porque de eso depende que le logres atinar al enemigo. ¿Me explico? Dar en el blanco.
Los lentes se logran perfeccionar. Y otra cosa muy interesante, las películas. Las películas llegan a un grado de perfeccionamiento. Los químicos se deben de perfeccionar. Y también se deben de disminuir los tiempos de revelado. Porque acuérdense, en la guerra ganar la guerra implica hacerlo en el menor tiempo posible. Y en ese sentido, la tecnología cinematográfica va a jugar un papel fundamental. Los equipos, obviamente hay que espiar al enemigo. La esencia misma de una guerra es, una de las columnas vertebrales es el espiar al enemigo. Se espía a través de las cámaras, ¿no? Para las cámaras necesitas las películas. Entonces llega a un grado de perfeccionamiento muy interesante. Y tienes que transportar máquinas, tienes que transportar las cámaras. Como saben, durante la época de los grandes estudios eran enormes camarotas. Entonces hay que volverlas cada vez más pequeñas. Y entonces estas grandes irrupciones tecnológicas para la guerra, lentamente ya cuando regresa la paz y la estabilidad social, se van a empezar a incorporar a la industria. Y entonces va a aparecer el neorrealismo italiano, qué bonito. ¿No? Porque sin esto no se puede entender el neorrealismo italiano. Es decir, como saben, el neorrealismo italiano vuelve a sacar a la calle al cine. ¿Por qué? Porque no hay estudios, lo que ya sabemos todos del neorrealismo. Las cámaras son más ligeras, ¿no? Esto se quita esta idea de las tomas colosales, ¿no? Acuñadas durante la época de los grandes dictadores, ¿no? Con Mussolini, con Hitler, ¿no? Estas tomas en contrapicados. Las tomas tienen que ser de igual a igual, pero también estas tomas de igual a igual te los permiten los formatos más pequeños, ¿no? Las películas, uno ve las películas del neorrealismo, luego son muy sucias, precisamente por esto, porque luego dependen mucho de la luz, tienen poco equipo, como saben, hay una renovación también en las técnicas actorales, ¿no? Estos amaneramientos y exageraciones, ¿no? Muy hollywoodianas, aparece una manera más natural de actuar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los actores durante la primera etapa del neorrealismo no eran actores, eran personas comunes y corrientes. Cuando se graba Ladrón de Bicicletas, es una persona desempleada, el protagonista en la vida real. Muy, muy, muy. Pero igual regresamos a esta nueva idea, ¿no? Como una idea catastrofista, como es la guerra, una vez que se asimila la tecnología, posibilita nuevas expresiones audiovisuales y hasta incluso permite la reconfiguración de un estilo y de una corriente cinematográfica, como es el neorrealismo. Si voy siendo claro, me regreso, ¿no? Entonces ahí tenemos otro punto muy interesante. Ay, regrésate. Ah. Y durante los 80s va a aparecer algo muy interesante, que es, bueno, finales de los 70s, principios de los 80s, que va a ser el formato beta y Videomax. Ah, ¿quién vivió esa época? Yo todavía la viví. Hay gente que ya no, ni siquiera la vivió, ¿no? Muchos ya son hijos del neoliberalismo, ¿verdad? Y de la era Reagan. Yo, como todavía fui pre-neoliberalismo, me acuerdo, ¿no? Gracias. Entonces es padre porque igual regresamos a lo mismo. Durante los 80s, muchos teóricos, ¿no? Vaticinaban la muerte del cine, ¿no? Fíjense, la muerte del cine se viene vaticinando desde el sonoro. Entonces ya, no les crean cuando les hablen de eso, duden, ¿no? No han leído historia del cine. ¿Ok? Entonces es muy interesante porque eso es muy interesante. Sí, efectivamente, la década de los 80s en términos industriales va a ser una época muy problemática. Va a retirar a mucha gente de la sala. Ahí traía las cifras, creo que las olvidé, no me acuerdo, ahorita busco a ver si las tengo. Pero va a haber prácticamente un descenso del 50% durante la década de los 80. O sea, va a ser un descenso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas
van a preferir ver las películas en sus casas. Sin embargo, la aparición de los sistemas beta y VHS van a coincidir con la aparición de una película que a todos creo que les va a hacer vibrar su corazón, ¿no? Que es Star Wars, ¿no? Interesante, porque Star Wars a mí no me gusta mucho la trilogía, pero en términos sociológicos es muy interesante, muy, muy interesante. No en vano se han escrito tesis y tesis de maestría y doctorado al respecto, ¿no? Porque lo que va a permitir la trilogía de Star Wars es algo que ya se hacía durante la década de los 50, pero no se había llevado hasta sus últimas consecuencias, que era la película evento, ¿no? Como saben, la película evento es eso, hacer el estreno de una película un evento. Pero George Lucas lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque va a sacar almohadas, edredones, juguetes, parques temáticos, cruceros, ¿qué más? Ustedes ayúdenme. Playeras. ¿Mandé? ¿Mandé? Hay todo, hologramas, zapatos, calcetines, vestuarios. Hasta lo que no se imaginan hay de Star Wars. Los invito a que lo comprueben, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Ya lo había, pero la gran diferencia es que no es una sociedad postindustrial que permita una aceleración de la producción. ¿Me explico? Evidentemente, Woody de Toy Story, pues habría precisamente de esto, ¿no? Pero tampoco hay algo, tampoco está la americanización. La americanización del mundo viene después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Ya existía previamente, pero, es decir, pero el American Way of Life se estandariza después de la Segunda Guerra Mundial y con ella el hiperconsumo, las sociedades hiperindustrializadas, ¿no? Aunque sean subdesarrolladas, todas las sociedades le juegan a ser las sociedades, vean dónde estamos, ¿no? Y sales a la calle y vas a ver a una persona que te pide dinero. Nos fascina jugarle a eso, ¿no? Si voy siendo claro, me regreso. Por eso es tan importante y tan emblemático Star Wars. Porque el nuevo Hollywood, bueno, primero está George Lucas y también va a aparecer otro director, ¿no? Que son compadres, que va a ser Steven. Y entonces van a encontrar una fórmula que se ha repetido y que ya me tiene harto. Al menos a mí, no sé ustedes, ¿no? Entonces va a aparecer Spielberg, ¿no? Y Spielberg, curiosamente, su primera película evento, Tiburón, no va a alcanzar lo que se alcanza George Lucas, pero sí lo va a alcanzar con otra película a mediados de los 80, que va a ser E.T. E.T. va a contestarle al video en casa. ¿Qué pasó? No. No, y aparte muy interesante porque van a explotar algo que es muy interesante, que es la irrupción de una nueva manera de entender los comportamientos sociales, que es la irrupción de las generaciones adolescentes, la Teen Generation, que se van a intensificar con el baby boom norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy interesante. Hay que recordar que el fenómeno o el ritual cinematográfico era un fenómeno de adultos. Los adolescentes no podían ir al cine porque era amoral. Pero con la aparición de James Dean, luego de Brigitte Bardot en pantalla, con la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y las hormonas ebulliendo gracias al hipismo, no bueno. Va a aparecer un nuevo público que estaba relegado o segregado. Entonces, véanse. Yo les voy a decir, ¿cuántos adultos van en la actualidad al cine?
mamá no ha pisado el cine desde hace 20 años. No lo ha pisado. Luego la llevo y, ay, no, me duermo, mijito. Y no va. Entonces, eso es muy interesante. Es decir, nosotros, eh, es decir, también es otro fenómeno que responde a términos sociológicos, ¿no? La aparición de la Teen Generation. Los anglicismos, ¿no? De la generación, de la Teen Generation, ¿no? De la generación joven. Eso es muy interesante. Que eso es algo que va a descubrir Spielberg y que van a saber explotar muy bien, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, las películas de Spielberg, la mayoría son enfocadas desde, sobre todo las más emblemáticas como E.T., Parque Jurásico, son enfocadas desde niños, desde una perspectiva muy niño, pero que pega a muchos estratos generacionales. Por eso E.T. va a ser una película tan paradigmática en términos de público, ¿no? Porque la puede ver un niño de 5 años y un abuelito de 8. Entonces se conmueven ahí con el extraterrestre volando, ¿no? Bien bonito. Entonces, muy interesante, porque, fíjense, primero hay una contestación en términos de una aceleración de, bueno, y también hay otro fenómeno, que es la aceleración y la incorporación de efectos especiales. Los efectos especiales han existido desde Méliès, hemos visto, pero no jugaban un papel protagónico en términos de producción. Si uno ve las películas, bueno, que me voy a adelantar un poco, pero para que quede como más claro esto, aquí tenemos, ¿no? La película paradigmática por excelencia, ¿no? La superproducción, Cleopatra, Mankiewicz, ¿no? Protagonizada por Liz Taylor, del 63. Como saben, Cleopatra era la película paradigmática por excelencia, ¿no? Una de las, hasta su momento fue la película más cara y el mayor fracaso. Por eso es tan recordada, por cara y fracaso. Por cara y porque no recaudó lo que debía de recaudar, ¿no? Pero entonces yo les voy a decir, todo esto, lo que vemos acá, son personas reales. Si se dan cuenta, esto es Méliès a la 200 potencia. Es Méliès. Es un gran estudio, vean los decorados, ¿no? Hasta incluso hay un sentido como muy plano, ¿no? De la perspectiva. Ojo, no lo saqué de una pintura, es un fotograma de la película Cleopatra. Y sin embargo, aquí se juega algo muy interesante, que es el director que pone énfasis en la puesta en escena, en el que los decoros, ¿mandé? El realismo, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. Por eso les digo que es Méliès, pero al 200%. Muy interesante. Los vestuarios, los decorados. Y entonces, ¡tatán! Señor de los Anillos, que ay, no se ve bien. ¿Dónde se apaga? ¡Ay! ¡Ah! Parezco Chaplin. Ahí está. ¡Oh! Sí. Ahí no se ve muy bien, pero bueno. ¿Perdón? Sí, no, exacto, la duplicidad, es decir, pero aparte, eso es algo muy interesante. A partir de la década de los 80 va a iniciar una ascendencia de intensificar, obviamente, los decorados, intensificar los extras, intensificar los tiempos de duración de las pantallas. ¿Por qué? Porque una serie o una película estándar por lo general dura 1 hora y media, 2 horas. Ahora, tú lo que quieres es retener al público el mayor tiempo posible en la sala y todo el tiempo hay que estarlo acelerando para que no se te duerma. Entonces también se van a acelerar el TPR, ¿no? El tiempo de representación promedio. Como saben, el tiempo de representación promedio es de 3 segundos por cuadro. Una locura en las escenas de acción. 3 segundos. Es decir, si una película dura 4 segundos, la tienen que volver a reeditar. Es una locura, es un vértigo, es una bulimia, es una fagocitosis así. Es muy interesante. Pero ahora regresamos a dos cosas similares y contrapuestas.
se dan cuenta, esto es muy parecido a Cleopatra, pero no lo es lo mismo, pero no es igual. ¿Qué pasó? ¿De Abel Gance? ¿O la de Gance o cuál? Porque hay muchas. Ah, sí, es la de Abel Gance. Bueno, es muy interesante, porque sí, es muda, pero lo que pasa es que las películas de Abel Gance son deudoras de un movimiento que surgió en Italia con Ricciotto Canudo, bueno, es un contexto muy interesante, que es el monumentalismo italiano, ¿no? El monumentalismo italiano, muy largo de explicar, pero lo voy a tratar de abreviar, ¿no? Como saben, eh, el cine seguía siendo una atracción de feria, seguía siendo una atracción de feria, una vil y vulgar atracción de feria. Méliès todavía, es decir, uno puede ver las películas de Méliès y dice, ay, ¿no? Hay estudiosos que hasta le dedican tesis de maestría y entonces Spielberg hace una película preciosa como Hugo Cabret y todas esas cosas. Pero es decir, hay que recordar, Méliès durante 20 años era un completo desconocido. ¿Por qué? Porque el cine no alcanzaba este estatus artístico. No lo alcanzaba. Y entonces va a aparecer un poeta que también era un crítico de teatro y que empieza a criticar esas basuras llamadas vistas, películas, basuras, ¿no? Que se llama Ricciotto Canudo y va a hablar que el cine no es una atracción de feria, sino que puede ser una expresión artística, ¿no? Entonces cuando aparece se acuña el término del séptimo arte. Y entonces muchos directores montados en esta idea del cine como un modo de expresión artística van a tratar de reivindicar, ¿no? Como saben, pues la obra paradigmática es Cabiria, ¿no? De Giovanni Pastrone, que también es muy interesante porque igual son grandes decorados, porque es eso, el monumentalismo italiano va a ser la copia vil y barata en términos reales, o sea, no en términos peyorativos, sino en términos reales de la ópera. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tienes grandes decorados, pero no tienes que movilizar a tanta gente como lo hace la ópera. Entonces, barata. Interesante. Y digamos que en ese sentido, Abel Gance, pero no, Abel Gance no va a ser el único. Cecil B. DeMille va a copiar ese esquema. Con los 10 mandamientos, Ben Hur. Acuérdense que hay un Ben Hur del 13, 14, ¿mandé? Del 23. Hay un montón de Ben Hur, ¿no? Hay un montón, ¿no? Pero igual, o sea, son deudores de Cabiria. De hecho, Fellini, por eso le pone a Cabiria, las noches de Cabiria, ¿no? Por la película de Cabiria. Sí, sí, ahí resolvió un poco la pregunta. Pero ojo, no es, no es Cleopatra, ¿no? Ahí hay como un intento de reivindicación. Aquí estamos hablando de procesos industrializados, de sistemas de estudio altamente complejizados y estratificados, ¿no? Donde ya se reparten el trabajo. Si se dan cuenta, el nacimiento de una nación e intolerancia también tienen ecos del monumentalismo italiano. Pero todavía la separación del trabajo, todavía el esquema fordiano no se aplica a la industria hollywoodense. Cuando aparece Abel Gance, cuando aparece Gaviria, cuando aparece las primeras películas de Cecil B. DeMille y todo, todavía van a esperar. Cleopatra es muy significativa precisamente por eso, ¿no? Porque hay departamentos hiperespecializados, ¿no? Va a haber un departamento hiperespecializado en vestuario, hiperespecializado en edición, hiperespecializado en sonido, hiperespecializado en actuación, bueno, en casting, hiperespecializado en dirección. Todas esas cosas hiperbólicas a las que el cine hollywoodense nos tiene tan acostumbrados, ¿no? Si voy diciendo claro, me regreso. Y ahora, cuando irrumpe George Lucas y Steven Spielberg, va a aparecer algo muy interesante. Lentamente el director de la puesta en escena va a ir cediendo el lugar o se va a ir desvaneciendo por algo que yo denomino, que eso es un término mío, que es el director gráfico. Ahorita van a ver a qué me refiero, que es muy interesante. Cuando uno piensa en Orson Welles, o bueno, vaya, ni siquiera, ya me estoy yendo muy lejos, me estoy viendo muy moderno. Vámonos con Einstein.
Cuando uno lee, sobre todo ¿cómo se llama este libro de Eisenstein? Canónico, o principios de dirección de montaje. No recuerdo, ¿no? ¿Mandé? No, la teoría no. No. Hay una donde te dice dónde poner la cámara, cómo dirigir a los actores, que fue con, que está con sus alumnos. ¿Cuál el nombre? Ahorita me acuerdo. Si alguien lo tiene o lo puede googlear, ahí me dice. De Eisenstein, si es ahí de escenología, si mal no recuerdo. Entonces, es padre porque Eisenstein te dice, no, pues tal persona tiene que hacer esto para que la cámara tenga como, ¿no? Para que los cortes sean correctos, o sea, te empieza a dar como una dirección, ¿no? Pero regresamos a lo mismo, es un director de escena. Director de escena en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Muévete para acá porque si no la iluminación no te va a dar, o si no va a estar mal el encuadre, ¿no? O no te vas a escuchar bien, o vas a tapar a tu compañero, súbete el micrófono, ¿no? Eso está padrísimo. Sí. ¿Mande? Hacia una. No. La forma del cine, no me acuerdo. Ahí lo tengo. Luego les digo. No. ¿Otra? Ay, no, ahorita me acuerdo. Y si no, pues ahí me dicen, es algo así que principios de montaje, de dirección escénica. ¿Mande? No, es que se habla del montaje. Es que ese libro es un padre porque te enseña cómo dirigir a los actores dentro del espacio cinematográfico, ¿no? No me acuerdo. Esto. Pero regresamos a eso. Es decir, si se dan cuenta, todavía Spielberg y Lucas tienen esto, ¿no? Todavía son directores de la puesta en escena, que utilizan efectos especiales.